Cory era un joven común, con sueños sencillos y una vida que pasaba sin demasiados sobresaltos, hasta aquella noche maldita en que todo cambió. Primero fueron las voces, suaves, apenas un murmullo que rozaba su oído cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Luego llegaron las figuras, sombras retorcidas que se arrastraban por las paredes de su habitación. Y en el centro de esa oscuridad, unos ojos inyectados de odio que parecían conocerlo mejor que nadie. Cada vez que Cory intentaba despertar, la pesadilla regresaba con más fuerza. Los pasillos se alargaban, las puertas se desvanecían, y su propia casa se convertía en un laberinto sin salida. Sus amigos decían que estaba perdiendo la razón. Pero él sabía que aquello era real, porque cada herida que recibía en el sueño aparecía en su piel al amanecer. Y cada vez que gritaba, nadie podía escuchar su voz. En ese mundo, Cory no era dueño de nada, ni de su cuerpo, ni de su mente, ni siquiera de su último aliento. Una noche, decidido a enfrentarse a sus miedos, Cory tomó una cámara para grabar lo que sucedía mientras dormía. Pensaba que si encontraba pruebas podría salvarse de la locura. Pero esa decisión solo empeoró todo. Al revisar las cintas, descubrió algo aterrador. Un ser encapuchado que se inclinaba sobre su cama, susurrándole secretos que le quemaban el alma. En el video, la figura se volvía hacia la lente, y aunque la imagen era difusa, su sonrisa era tan nítida como el filo de un cuchillo. A partir de esa noche, la pesadilla dejó de esperar a que Cory cerrara los ojos. Ahora, aquel espectro comenzaba a aparecer en cada rincón de su casa. Mientras él estaba despierto, sus manos temblaban, sus lágrimas no dejaban de brotar. Y por más que encendía las luces, siempre encontraba esa sombra aguardando en la penumbra. Cory comprendió que la única forma de sobrevivir era descifrar el mensaje de esa criatura. Cory pensó que estaba escribiendo su propia historia, pero lo que él no sabía era que su historia estaba escrita mucho antes de que él naciera. Los días comenzaron a mezclarse con las noches. Cory ya no sabía si estaba soñando o viviendo una pesadilla interminable. Cada amanecer traía nuevas señales, marcas negras en su piel como si algo lo hubiese sujetado mientras dormía, puertas que amanecían abiertas sin explicación, y esa sensación helada que se clavaba en su nuca cada vez que caminaba por el pasillo. Un susurro le repetía un nombre que no recordaba haber oído jamás. Y mientras más intentaba ignorarlo, más claro se hacía. Aquel ente no quería asustarlo. Quería arrastrarlo con él, a un lugar donde el tiempo se detenía, y las almas quedaban atrapadas sin retorno. Cory decidió buscar ayuda en antiguos libros sobre sueños lúcidos, pero ninguna teoría podía describir lo que estaba viviendo. Era como si su mente fuera un escenario, y él solo un actor obligado a representar su peor tragedia. Cada noche que pasaba sin respuestas, sentía que su voluntad se iba quebrando. Hasta que finalmente comprendió que su pesadilla tenía un propósito que aún estaba por descubrir. Sus pasos eran lentos, casi mecánicos. Se detuvo frente al espejo del pasillo, y allí su reflejo sonrió de una forma que él nunca había sonreído. A veces la sombra no viene desde afuera, a veces viene de lo más profundo de nuestra conciencia, hasta convertirse en nuestro reflejo más profundo. A medida que pasaban los días, Cory dejó de reconocer su propia voz. Sus llamadas a la policía quedaron sin respuesta. Era como si el mundo exterior se hubiese borrado a su alrededor. Cada madrugada escuchaba pasos subiendo lentamente las escaleras, unos pies descalzos que se detenían frente a su puerta. El silencio era tan denso que dolía. Una noche decidió colocar una trampa con harina en el pasillo. Esperaba encontrar huellas humanas, pero al amanecer había marcas de garras, largas y afiladas, que recorrían el piso hasta su habitación. Aquella evidencia le confirmó lo que temía. No estaba soñando, ni inventando historias. Su casa se había convertido en un santuario de algo antiguo, algo que se alimentaba de su angustia. El aire se llenaba de un hedor imposible de describir, y cada vez que intentaba escapar, una fuerza invisible lo retenía. Nunca subestime el poder de tus miedos. Alimentarlo es como invitar a un monstruo a tu propia casa, y cuando decide ignorar las señales, él encuentra la manera de quedarse contigo.